El deseado de todas las gentes, capítulo 67, Ayes sobre los fariseos, parte 3. El Salvador continuó denunciando a los escribas y fariseos. ¡Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudor es! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre él, deudor es. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica el presente? Los sacerdotes interpretaban los requerimientos de Dios según su propia norma falsa y estrecha. Presumían de hacer delicadas distinciones en cuanto a la culpa comparativa de diversos pecados, pasando ligeramente sobre algunos y tratando a otros que eran tal vez de menor consecuencia, como imperdonables. Por cierta consideración pecuniaria, dispensaban a las personas de sus votos, y por grandes sumas de dinero pasaban a veces por alto crímenes graves. Al mismo tiempo, estos sacerdotes y gobernantes pronunciaban en otros casos severos juicios por ofensas triviales. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es la más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe! Esto era menester hacer y no dejar lo otro. En estas palabras, Cristo vuelve a condenar el abuso de la obligación sagrada. No descarta la obligación misma. El sistema del diezmo era ordenado por Dios y había sido observado desde los tiempos más remotos. Abraham, padre de los fieles, pagó diezmo de todo lo que poseía. Los gobernantes judíos reconocían la obligación de pagar diezmo, y esto estaba bien, pero no dejaban a la gente libre para ejecutar sus propias convicciones del deber. Habían trazado reglas arbitrarias para cada caso. Los requerimientos habían llegado a ser tan complicados que era imposible cumplirlos. Nadie sabía cuándo sus obligaciones estaban satisfechas. Como Dios lo dio, el sistema era justo y razonable, pero los sacerdotes y rabinos habían hecho de él una carga pesada. Todo lo que Dios ordena tiene importancia. Cristo reconoció que el pago del diezmo es un deber, pero demostró que no podía disculpar la negligencia de otros deberes. Los fariseos eran muy exactos en diezmar las hierbas del jardín como la menta, el anís y el comino. Esto les costaba poco y les daba reputación de meticulosos y santos. Al mismo tiempo, sus restricciones inútiles oprimían a la gente y destruían el respeto por el sistema sagrado ideado por Dios mismo. Ocupaban la mente de los hombres con distinciones triviales y apartaban su atención de las verdades esenciales. Los asuntos más graves de la ley, la justicia, la misericordia y la verdad eran descuidados. Esto, dijo Cristo, era menester hacer y no dejar lo otro. Otras leyes habían sido pervertidas igualmente por los rabinos. En las instrucciones dadas por medio de Moisés, se prohibía comer cosa inmunda. El consumo de carne de cerdo y de todos otros animales estaba prohibido, porque podían llenar la sangre de impurezas y acortar la vida. Pero los fariseos no dejaban esas restricciones como Dios las había dado. Iban a extremos injustificados. Entre otras cosas, exigían a la gente que colase toda el agua que bebiese, por si acaso contuviese el menor insecto capaz de ser clasificado entre los animales inmundos. Jesús, contrastando esas exigencias triviales con la magnitud de sus pecados reales, dijo a los fariseos: guías de ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad! Como la tumba blanqueada y hermoseadamente decorada ocultaba en su interior restos putrefactos,
la santidad externa de los sacerdotes y gobernantes ocultaba iniquidad. Jesús continuó: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas». A fin de manifestar su estima por los profetas muertos, los judíos eran muy celosos en hermosear sus tumbas, pero no aprovechaban sus enseñanzas ni prestaban atención a sus reprensiones. En los días de Cristo se manifestaba consideración supersticiosa hacia los lugares de descanso de los muertos, y se prodigaban grandes sumas de dinero para adornarlos. A la vista de Dios, esto era idolatría. En su indebida consideración por los muertos, los hombres demostraban que no amaban a Dios sobre todas las cosas, ni a su prójimo como a sí mismos. La misma idolatría se lleva a grados extremos hoy. Muchos son culpables de descuidar a la viuda y a los huérfanos, a los enfermos y a los pobres, para edificar costosos monumentos en honor a los muertos. Gastan pródigamente el tiempo, el dinero y el trabajo con este fin, mientras que no cumplen sus deberes para con los vivos, deberes que Cristo ordenó claramente. Los fariseos construían las tumbas de los profetas, adornaban sus sepulcros y se decían unos a otros: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el derramamiento de la sangre de los siervos de Dios. Al mismo tiempo, se proponían quitar la vida de su Hijo. Esto debiera ser una lección para nosotros. Debiera abrir nuestros ojos acerca del poder que tiene Satanás para engañar el intelecto, que se aparta de la luz de la verdad. Muchos siguen en las huellas de los fariseos, reverencian a aquellos que murieron por su fe, se admiran de la ceguera de los judíos al rechazar a Cristo. Declaran: si hubiésemos vivido en su tiempo, habríamos recibido gozosamente sus enseñanzas. Nunca habríamos participado en la culpa de aquellos que rechazaron al Salvador. Pero cuando la obediencia a Dios requiere abnegación y humillación, estas mismas personas ahogan sus convicciones y se niegan a obedecer. Así manifiestan el mismo espíritu que los fariseos, a quienes Cristo condenó. Gracias por escuchar este audio. Te invito a escuchar la siguiente parte. Jehová te bendiga y te guarde. Con aprecio, Pastor Juan Manuel Flores Espinosa.